El último tweet de Donald Trump, o su publicación en Truth Social, decía: a partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Hormuz, ya sea con un misil, un cohete, un dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas las situadas junto a la capital o dentro de la capital, Teherán. Gracias por su atención. Este es el tono que está saliendo, y podría formar parte de todo esto por la situación en el estrecho de Hormuz, junto con la nueva escalada en el Mar Rojo, el nuevo bloqueo que Yemen ha impuesto a Arabia Saudí. ¿Y hacia dónde nos dirigimos, Robert? Ya ves lo que está ocurriendo ahora mismo. Sí, sabes, acabé haciendo un análisis en profundidad de la opinión pública iraní que se había publicado antes de que este conflicto se intensificara a finales de febrero. Y me dio curiosidad, porque hacia dónde vaya Irán va a determinar, en la práctica, la eficacia de la estrategia de Trump y en qué momento tendrá que retirarse en vez de escalar. Y Trump sigue actuando bajo la ilusión y el autoengaño de que puede conseguir lo que quiere en cualquier parte del mundo, mediante amenazas coercitivas, tanto económicas como militares, aunque China le dio un buen golpe. Tuvo que abandonar por completo su política comercial con China, porque China utilizó su monopolio sobre las tierras raras de formas a las que él no podía responder. Siguió fingiendo que podía. Luego llegó la realidad, no podía, y al final tuvo que capitular. Algo parecido hasta cierto punto con Rusia. Pensó que podía presionar. Bueno, enviaremos misiles Tomahawk, haremos esto, haremos aquello. Lo único que hizo Rusia fue escalar su conflicto con Ucrania. No cumplió sus promesas de Anchorage de alcanzar un acuerdo de paz en los términos que él mismo había propuesto, y luego retiró la oferta de golpe, igual que ha retirado de golpe repetidamente las negociaciones con Irán, y sigue operando con la idea de que, bueno, si aprieta un poco más, cederán. Y una parte importante de la premisa es la creencia de que el gobierno iraní, la República Islámica de Irán, es profundamente impopular entre grandes sectores de la población iraní, entre muchas personas del ámbito militar y económico, con cierto grado de influencia económica, militar y policial, y de que hay una especie de cúpula en la cima que actúa corruptamente en su propio interés, pero que no podría resistir una presión económica o política suficiente por parte de la población, una presión que luego penetraría en sus fuerzas policiales, sus fuerzas militares y su infraestructura política. El problema es si no. Y por cierto, la CIA sabe que es mentira, porque la principal organización que ha estado propagando esta información falsa sobre la opinión pública iraní fue creada por la CIA, este grupo llamado Gaman. Todo en torno a ello, cuando lo vi, pensé, esto canta a organización pantalla de la CIA. De repente aparece de la nada un laboratorio de ideas fundado por dos profesores de los que casi nadie ha oído hablar, y de pronto hacen encuestas sobre Irán cuando nunca han hecho encuestas en ningún lugar, en ningún momento. No encuestan en ningún otro país. Tampoco ponen a prueba sus encuestas diciendo, por ejemplo, esto es lo que va a pasar en unas elecciones. Así es como los encuestadores demuestran su credibilidad. La precisión, el arte y la ciencia que hay detrás de las encuestas de opinión pública, donde intentas hablar con 1000 personas y a partir de ahí proyectar las opiniones de 100 millones. Y la propia CIA, internamente. Un amigo mío, el encuestador Richard Barris, de People's Pundit Daily, estaba hablando con un senador. El senador repasaba las distintas organizaciones de encuestas falsas que había a principios de 2025 e intentaba corregir eso, analizándolo desde una perspectiva interna y de Estados Unidos. Pues bien, uno de los principales grupos señalados era Gaman. La propia CIA lo había marcado y había dicho, por cierto, utilicen esto solo para propaganda externa. Es todo una basura completa.
No lo utilicen para análisis internos. Como hemos visto, las comunidades de inteligencia salen y dicen que nada de esto va a cambiar la estrategia de Irán. Ninguna de estas tácticas o técnicas coercitivas va a funcionar. La Universidad de Maryland lleva una docena de años realizando encuestas detalladas a la población iraní, utilizando las técnicas de sondeo más prestigiosas a su alcance. Si se combinan con las encuestas de Gallup, de Reuters, del Instituto Washington para Oriente Próximo y de la Fundación Pew, todas ellas entidades encuestadoras con sede en Estados Unidos, lo que se observa es que la población iraní tiene posturas más duras que la anterior ayatolá. En octubre de 2025, la opinión pública iraní había pasado de una proporción de 6-1, que decía que el Islam prohíbe desarrollar una bomba atómica, a una mayoría que decía, no, el Islam no prohíbe desarrollar una bomba atómica. Ya saben, el número de personas dispuestas a aceptar renunciar a las relaciones de alianza con Hezbollah, los hutíes, las milicias chiíes o la población chií en cualquier parte del mundo estaba en porcentajes muy bajos, del 2 al 3%. El número de personas en Irán que alguna vez han querido derrocar la República Islámica alcanzó un máximo de alrededor del 20%. Ahora está en torno al 4 o 5%. Está en porcentajes muy bajos. Y esto se ha acelerado y agravado desde el conflicto. Si entendieran la mentalidad chií del sacrificio y el profundo orgullo persa por su cultura y su historia, estaba leyendo a un poeta persa que decía, soy el presente, soy el pasado, soy el futuro, mi presencia perdurará. Eso da una idea de la mentalidad persa. Todas estas técnicas y tácticas coercitivas han sido contraproducentes. Y siguen siéndolo. Empeoran cada vez más la posición de Estados Unidos ante la opinión pública iraní. El memorando de entendimiento fue realmente controvertido dentro de Irán. Si hubieran visto y estudiado estos datos, confirmados por personas como Suleiman Ahmed y otros, Max Blumenthal y otros que estuvieron sobre el terreno en Irán, no fue casualidad que celebraran la mayor concentración pública de la historia de la humanidad para un solo acto, en apoyo al funeral del ayatolá y de su nieta de 4 años, a la que asesinamos, algo que la gente en Occidente olvida. Pero también representó el consenso cada vez más amplio entre la población iraní de que habían sido demasiado blandos, demasiado diplomáticos, demasiado complacientes. Que en octubre de 2025 no solo querían que Irán desarrollara una bomba nuclear, aunque el ayatolá y su fatwa seguían vigentes en aquel momento, una mayoría de la población iraní. Y al mismo tiempo, sin querer ceder en nada más, dijeron, por un margen de 6-1, que si se vulnera en lo más mínimo la soberanía de Irán, debería haber una respuesta cinética inmediata, no una respuesta diplomática, porque esas eran las dos opciones que se les dieron. Y antes eso estuvo cerca, pero el JCPOA, Estados Unidos nunca cumplió con él. Luego vino la escalada. Después, todos los asesinatos, los ataques contra su aliado Hezbollah mediante ataques de descabezamiento. Luego, los ataques de octubre de 2024. Obama y Trump nunca cumplieron las promesas del JCPOA, mientras que Irán sí lo hizo. Nosotros no. Esa ha sido la relación. Irán cumple sus promesas. Estados Unidos no. Y después, al ver todas las operaciones de cambio de régimen y su efecto en Siria y Libia, en Irak, y hasta cierto punto en Líbano, y luego en Gaza, la opinión pública iraní se ha ido endureciendo cada vez más. Y se puede entender que eso se manifieste a través de su estructura política. La realidad es que el actual presidente iraní probablemente perdería si se presentara ahora a la reelección, porque intentó llegar a un acuerdo. Así que, cuando entiendes esa mentalidad iraní, arraigada en ese sentido chií del sacrificio y en el orgullo persa, ves que no hay ningún deseo de derrocar a su gobierno. El principal impulso emocional de la nación en este momento es la venganza, no la conciliación ni la resolución. Y eso limita lo que siquiera puede hacer el liderazgo iraní. Esta nueva clase dirigente
es mucho más dura que las personas que hemos asesinado. Y eso está en consonancia con la opinión pública iraní y con el espíritu de esa opinión pública. Ya sabe, se ha hablado de ello. Max Blumenthal hizo una buena entrevista a un profesor iraní de la Universidad de Teherán que realizó un análisis muy acertado de cómo reaccionaría y respondería Irán. Señaló que, tarde o temprano, él cree, implícitamente, por la naturaleza de sus respuestas, que el líder religioso, el nuevo líder supremo, diría que está bien desarrollar armas nucleares con fines disuasorios, no para usarlas de forma agresiva, sino con fines de disuasión y autodefensa. Y que Irán nunca ha carecido de los conocimientos técnicos para desarrollar armas nucleares. Le ha faltado la voluntad de desarrollarlas, debido a la declaración religiosa en contra. Algo que, según él, han demostrado remontándonos a los años 80, cuando se negaron a fabricar armas biológicas o químicas, mientras las utilizaban contra ellos durante la guerra entre Irán e Irak. Así que, si sumas todo esto, Irán no va a capitular. Irán no va a ceder. Si Trump hace lo que hace, Trump sigue fingiendo que controla la escalada, en vez de cometer un genocidio masivo al estilo israelí contra la población persa. Eso llevaría a la destitución de Trump, a su expulsión del cargo y a cadena perpetua si siquiera intentara hacerlo. En lugar de eso, Irán controla la escalada. Eso ha quedado claro para muchos analistas geopolíticos, especialmente cuando te das cuenta de que la opinión pública iraní limita su capacidad de alcanzar siquiera una opción diplomática. Lo que logró Vance fue realmente extraordinario, teniendo en cuenta que la opinión pública iraní no lo quería. Y después, desde que Trump lo dinamitó, recuperarlo va a ser, en mi opinión, casi imposible. Así que las únicas opciones para Estados Unidos son retirarse o escalar. Y si escalamos, Irán escalará aún más. ¿Por qué Israel se mantiene al margen ahora mismo? Porque ha visto cómo destruían todos los radares. Ha visto cómo destruían todas las bases aéreas. Entiende que no está en condiciones de defenderse. Quiero decir, tuvieron que rendirse tras la guerra de 12 días del verano de 2025. Una guerra que ellos empezaron porque no podían resistir los contraataques iraníes. Definitivamente, no van a poder hacer frente a la nueva oleada de ataques iraníes, posibilitados por tecnología china que hace que sus armas tengan una precisión ridícula. En muchos aspectos, son más precisas que nuestras armas durante este conflicto. Y Trump simplemente se engaña pensando que la presión coercitiva va a funcionar cuando va a resultar contraproducente. Y ya saben, lleva 6 meses resultando contraproducente. Y si alguien, ya saben, Larry Johnson, yo y algunos otros recibimos críticas al principio por decir que Trump no está operando dentro de un proceso de toma de decisiones sensato. Su filtro ejecutivo está deteriorado. Es un Trump viejo. Es un Trump tipo Ray Lear. No sé si hay mejor prueba de ello que lo que acaba de hacer, volver a entrar en esta guerra, seguir amenazando y continuar aumentando la escalada. Convenció a MBS para volver a intervenir y eliminar, para entrar y pinchar a los hutíes. Bueno, miren, eso le salió mal a los saudíes y al mundo, porque de repente su petróleo está fuera de servicio, ya que esa zona, el estrecho, está cerrado. Así que es una idiotez que se suma a otra idiotez. Y la única pregunta es, ¿nos llevará el rey Lear por el precipicio antes de que alguien lo haga volver atrás? Y no va a ser su gabinete de cobardes. Me critican por apoyar al vicepresidente Vance. Si han visto las publicaciones que circulan por ahí, él es el único factor de contención en todo esto. Así que pueden pensar lo que quieran de Vance, pueden detestar a Vance todo lo que quieran. Ha sido el único factor de contención durante 6 meses. Es literalmente nuestra única esperanza de que Trump no lleve al mundo entero por un precipicio económico. Sí. Creo que el caso de Yemen es muy importante ahora mismo. ¿Y cree que Donald Trump volvería de algún modo a bombardear Yemen? Porque ayer dijo que no va a hacerlo.
que no tiene ningún tipo de problema con Yemen. Pero, como usted ha mencionado, apoyó el ataque saudí contra Yemen. Eso es lo que informó Axios. Así que, ¿cómo ve la situación entre Yemen y Arabia Saudí? Es un asunto un tanto complicado. Cree que puede dejar que se desaten cosas que generen presión coercitiva, sin tener que rendir cuentas ni asumir responsabilidad por ello. Es decir, que los saudíes luchen contra los yemeníes, que los kurdos luchen sobre el terreno contra los iraníes, que los sirios ayuden al ejército libanés a intentar acabar con Hezbollah. Se convence a sí mismo de que ese tipo de guerra por delegación va a imponerse cuando todo el mundo sabe lo que está ocurriendo y lo que pasa en la región. Y hay dos grandes limitaciones, mejor dicho, tres limitaciones para Trump. La primera, si entiendes la opinión pública iraní, allí nunca habrá un cambio de régimen. El movimiento de línea dura es donde está la opinión pública iraní. Entonces sabes que nunca habrá capitulación. Y eso significa que su objetivo de conquista o la parte de capitulación de su estrategia nunca se cumplirá. Entonces la única pregunta es, ¿puede conquistar? Porque para él ahora mismo el compromiso no es una opción. O conquista o capitula. La realidad es que tenemos límites económicos, militares y políticos muy estrictos que van a frenarlos. Veo a gente diciendo que van a enviar tropas terrestres a Irán. A Irán le encantaría, porque demostrarían su capacidad en ese terreno. Eso humillaría aún más al presidente. Mi opinión es que el vicepresidente Vance cree que no hay ninguna posibilidad de desplegar tropas terrestres significativas de ningún tipo. Y creo que es así, porque como Larry Johnson ha explicado repetidamente, y otros también, no tenemos la logística para hacerlo. No tenemos los efectivos para hacerlo. O sea, podríamos hacerlo. Y si fueras a llevar a cabo una misión secreta para tomar una isla, ¿la anunciarías durante 3 meses seguidos? Yo no lo creo. Así que no creo que eso esté ocurriendo. Ahora mismo ni siquiera tenemos allí el personal necesario para hacerlo. No se puede descartar por completo, porque Trump está medio loco. Pero el Pentágono ha rechazado esto repetidamente, diciendo, no, 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 no. Y su última amenaza es, sencillamente, una amenaza de cometer un crimen de guerra. Si hacéis algo contra algún buque concreto que intenta mantener el tránsito comercial, vamos a destruir una de las cosas que necesitáis para que la humanidad funcione. Quiero decir, han estado intentando rogarle a Trump que deje de publicar mensajes y de responder preguntas sobre esto, porque se mete cada vez más en un agujero y pone al personal militar en riesgo y en una situación de exposición legal al decir, oye, voy a comer con mi devra. De acuerdo. Ahora bien, usted como militar no puede obedecer esa orden, porque es una orden ilegal, y tiene el deber, conforme a la ley estadounidense, de no obedecer una orden ilegal del presidente de Estados Unidos que constituya un crimen de guerra. Da igual que sea el presidente de Estados Unidos. No puede obedecerla. No tiene ese grado de inmunidad e impunidad para ordenar algo así. Esas son nuestras leyes sobre crímenes de guerra. El Congreso las aprobó. Se las impusimos al mundo a través del Código de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos creó el Código de Nuremberg, creó ese conjunto de principios, así que ahora no estamos en posición de abandonarlos. Y, teniendo eso en cuenta, puede conquistar. Bueno, no va a eliminar sus capacidades militares. No va a eliminar su capacidad de fabricar misiles y de lanzarlos, su capacidad de fabricar drones y de lanzarlos, su capacidad de disponer de drones submarinos, de las distintas lanchas rápidas, de esos casi torpedos que son los drones acuáticos que tienen. Si sumas todo ese armamento, ¿podemos impedir que lo fabriquen? No. ¿Podemos impedir que lo lancen? No. Eso significa que no podemos conquistar. No podemos controlar el estrecho. ¿Podemos convencer a todas las aseguradoras, a todas las navieras y a todas las tripulaciones de los barcos para que entren ahí sin preocupación ni miedo? No. Eso se acabó. No va a volver. Y por tanto, no podemos controlar el estrecho.
No podemos lograr un cambio de régimen en Irán. No podemos reducir su capacidad militar. De hecho, ni siquiera podemos controlar su capacidad nuclear. La realidad es que si de verdad quieren desarrollar armas nucleares, podrán hacerlo, y probablemente lo harán mucho más rápido de lo que mucha gente cree. Incluso podrían recibir ayuda de lugares sorprendentes, como Pakistán, Corea del Norte, China o Rusia, o alguna combinación de ellos. Si esos países llegan a la conclusión de que Trump está tan loco que tienen que ayudar a Irán a zanjar esto, porque parte de la razón por la que Irán firmó el memorando de entendimiento no fue la presión pública. La exigencia de la ciudadanía no firmarlo. Más bien, se trataba de satisfacer a Rusia, China y el sur global para suavizar el golpe económico que supondría el cierre del estrecho. Pero ahora que en el sur global, Rusia y China culpan de eso a Estados Unidos, ya no hay tanta presión sobre Irán para que lo haga. Así que no puede conseguir que capitulen. No podrá conquistarlos. Y eso ni siquiera entra en... Esas son solo las limitaciones militares. Ahora hablemos de las limitaciones económicas y políticas de Trump. En lo económico, como el propio Trump reconoció y admitió hace apenas unas semanas, ahora estamos al borde del precipicio. Estábamos al borde del precipicio hace 4 semanas, según su propia admisión. Conseguimos abrir el estrecho, así que eso nos dio cierto margen. Y ahora nos estamos acercando, para mediados de agosto, a ese precipicio otra vez. Incluso están fingiendo que pueden recurrir más a las reservas estratégicas, y en realidad no pueden. Quieren jugársela, a ver si pueden bajar de ciertos niveles en esas cavernas de sal y confiar en que eso no dañe gravemente en el futuro todo lo que hay en esas cavernas. A eso están jugando. No estarían jugando a eso si no hubiera problemas con el suministro de petróleo y gas. Hemos pasado de 13 millones de barriles fuera de servicio a cerca de 20 millones de barriles fuera de servicio, al incluir ahora el bloqueo a los saudíes. Los saudíes pueden sacarlo por la otra parte del Mar Rojo, pero eso retrasa la entrega unos 45 días de media y aumenta el coste. China ha vuelto a comprar petróleo y gas. Y luego, claro, ni siquiera se aborda el problema de las refinerías, los márgenes de refino. Cuando se refina un barril de petróleo, se obtiene gasolina y diésel. La diferencia de precio entre eso y el precio en papel de los futuros del petróleo es cada vez mayor y mayor, porque nuestra capacidad mundial de refino se ha reducido enormemente, y estamos empeorando esto al dar básicamente luz verde y facilitar que Ucrania ataque el diésel y el gas rusos. Así que al mismo tiempo estamos agravando el problema con un presidente delirante como el rey Lear, solo que es un rey Lear mucho más peligroso porque tiene el dedo sobre muchos botones militares. Pero económicamente, 2 semanas, 3 semanas, no podemos ir más allá. Esa es una limitación económica real para el presidente. Y luego está la cuestión política. Se acercan las elecciones de mitad de mandato. No puede permitirse una derrota aplastante. Puede perder la Cámara de Representantes y el Senado, pero no puede permitirse que lo aplasten en esas elecciones. ¿Por qué? Porque si no tiene mayorías, si no cuenta con algún congresista o senador al que pueda comprar para que no vote de determinadas maneras, las investigaciones serán totales y a gran escala sobre todas las tramas de corrupción que el presidente ha estado llevando a cabo. Y también sobre el hecho de que esta guerra fue inconstitucional, ilegal e inmoral. Y los hechos de fondo van a sorprender a mucha gente cuando empiecen a salir a la luz en investigaciones honestas y exhaustivas, porque muchos miembros serviles del equipo de Trump arderán de inmediato. Vance será el último leal. El principal crítico de esta guerra será el último en traicionar de verdad, en hacer de bruto. Marco Rubio está deseando hacer de bruto. Toda esa gente, Ratcliffe, está deseando hacer de bruto. No van a sacrificar su futuro ni su carrera por Trump. Le apuñalarán por la espalda de inmediato, como John Dean hizo con Richard Nixon. ¿Y qué significa eso?
significa un proceso de destitución. Significa, potencialmente, el primer presidente de la historia destituido de la presidencia de Estados Unidos. Y ese es el riesgo político al que se enfrenta. Así que está el riesgo político, el riesgo económico y el riesgo militar. Y eso sin entrar siquiera, por cierto, en el aspecto militar, en el hecho de que no tenemos las armas y no podemos reponerlas, porque nuestra cadena de suministro militar es muy lenta. Y porque China no nos permite utilizar las tierras raras que tiene para estas mismas armas militares. Por eso, la gente del Patriot 3 está hablando de crear una especie de versión falsa y chapucera de un Patriot 3, porque no pueden conseguir las tierras raras para fabricar el auténtico. Todo eso además ya se ha confirmado. Sé que Larry recibió muchas críticas por señalarlo desde muy temprano. No estamos en condiciones de emplear muchas de estas municiones, que se agotarán muy rápidamente. Bueno, ahora no tienen que fiarse de la palabra de Larry. Pueden verlo en las portadas de The Washington Post y The Wall Street Journal. Así que, militarmente, Trump tiene límites muy claros a la hora de poder seguir escalando esto durante mucho tiempo. Políticamente, también tiene límites muy claros en su capacidad para escalar durante mucho tiempo. Económicamente, tiene esos límites muy claros. Y la única cuestión es, ¿cuándo asumirá la realidad de que nunca podrá conquistar a los persas y nunca logrará que los persas capitulen? Hasta que no despierte a esa realidad, probablemente tendrá que chocar contra esos límites tan claros para que finalmente se eche atrás.